En la época de los 70, un grupo de científicos canadienses decidió probar lo impensado: crear un fantasma desde cero. Y sí, lo más probable es que después de largar semejante premisa quieras salir de este video, pero te pido que le des una oportunidad. De hecho, la primera vez que leí esta historia me pareció otro cuento más del montón, de esos que generan sensación al comienzo y al final te quieren vender algo o un libro o meterte en alguna ideología, pero te puedo asegurar que este no es el caso. El grupo de científicos decidió inventar la existencia de un hombre y para ello le crearon toda una historia a su alrededor. Se le dio un pasado, un nombre, una apariencia, una esposa, una familia, amigos, objetos personales y todo lo que sea necesario para terminar de convalidar su existencia. Pero al final de su vida, este hombre tuvo una muerte trágica y consumada su historia, el grupo procedió a invocarlo. Pero los resultados fueron mucho más inquietantes e inesperados de lo que podemos llegar a imaginar. Esta es la historia de Philip, la entidad que nunca existió, hasta que un grupo de curiosos decidió creer en ella. Bienvenidos a esta misteriosa madriguera, donde hoy vamos a poner en tela de juicio todas nuestras creencias con respecto a lo paranormal, porque si este experimento realmente es cierto, no solo podría explicar una gran parte de los eventos paranormales, sino que demostraría algo mucho más importante: el verdadero poder que yace en la mente humana. Era la década de los 70 y el ámbito académico trataba constantemente de desmentir todas las experiencias, tanto paranormales o metafísicas, simplemente categorizándolas como experiencias altamente subjetivas. Fue la época donde corrientes como la New Age tomaban gran protagonismo en el escenario mundial, mientras que películas como El Exorcista revolucionaban la cartelera de la época. Y en ese caldo de cultivo perfecto, un día nació el Philip Experiment. El experimento fue impulsado por el Toronto Society Physical Research, TSPR, fundada en 1882 y aún vigente en la actualidad. Se trataba de un grupo semi-académico compuesto por filósofos, físicos, químicos, genetistas, periodistas, matemáticos, gente curiosa e incluso premios Nobel. Todos interesados en abordar y explicar fenómenos inexplicables, con un enfoque libre de prejuicios, pero basados en el método científico. En criollo, querían replicar y explicar algunos eventos paranormales. Un día, el Dr. A.R.G. Owen, matemático y genetista, junto a su esposa Iris Owen, una enfermera, y la psicóloga Margaret Sparrow, lideraron el proyecto. Reunieron a 8 voluntarios sin ningún tipo de tendencias hacia el misticismo, pero con una buena predisposición para trabajar en el proyecto, evidentemente. Entre ellos había amas de casa, estudiantes, contadores, ingenieros, en fin, gente común. La premisa era crear una entidad desde cero, para responder la siguiente pregunta: ¿puede la mente humana crear una entidad que se manifieste en el mundo físico si cree lo suficiente en su existencia? Y con esta pregunta como puntapié nació el señor Philip, un noble inglés del siglo XVII. Su historia personal era la siguiente. Nació en el año 1624 en Inglaterra, tuvo una temprana carrera militar y fue nombrado caballero a los 16 años. Su vida era bastante normal, tenía una esposa y ambos vivían en un castillo y tenían acceso a todos los beneficios y privilegios de los cuales un noble puede disponer. Pero parece que la monotonía acechaba a Philip, que sin darse cuenta comenzó a sentir un hastío de la vida. Estaba aburrido, cabizbajo y desmotivado. Hasta que un día la vida le volvió a sonreír, porque había conocido una hermosa mujer gitana que lo enamoró a primera vista. Esa mujer le hizo volver a sentir cosas que Philip ya no sentía, que parecían olvidadas en él.
Lamentablemente, su esposa descubrió el romance y acusó a la joven de brujería, siendo este un delito de pena capital en la época, y la joven gitana fue ejecutada delante de los ojos de Philip. Devastado y sin más remedio, decidió quitarse la vida. Toda la historia que vengo de narrar fue inventada, pero el grupo se encargó de darle vida. Le asignaron fechas, un escudo familiar, un retrato dibujado, le otorgaron objetos personales como un candelabro victoriano, un pergamino y hasta el diseño del castillo donde supuestamente algún día vivió. Durante semanas se reunieron en una sala sencilla: mesa, sillas, velas, candelabro, una imagen del castillo y un retrato dibujado de su rostro. Leían su historia, hablaban de él como si lo conocieran, discutían su carácter, sus costumbres, su aspecto, hablaban de su esposa y sus actividades diarias. El tiempo pasaba y el grupo se seguía juntando a debatir sobre Philip. Las primeras sesiones fueron improductivas. Nada sucedía. Las sesiones pasaron de ser divertidas a aburridas. El grupo comenzó a perder el entusiasmo, pero seguían pronunciando su nombre. Philip esto, Philip aquello, hasta que una noche algo cambió. Un golpe seco sobre la mesa interrumpió el silencio. Los integrantes del grupo estaban sorprendidos, no lo podían creer. Nadie quería decir ni una sola palabra, hasta que uno de los líderes del proyecto se animó a cortar el silencio y preguntó en voz alta: «Philip, ¿sos vos?». Nada, sin respuestas. Esta vez otro integrante del grupo se animó a reformular una nueva consigna: «Philip, si estás entre nosotros, hacé ruido». Y un segundo golpe invadió la sala. De esta manera comenzaron los primeros resultados positivos de este experimento, como así también comenzó esta historia tan interesante. A partir de ese entonces, la escalada de manifestaciones fue en aumento y las interacciones se fueron puliendo. Por ejemplo, se hacían preguntas y Philip respondía con un golpe si la respuesta era positiva, es decir, si era un sí, y con 2 golpes si la respuesta era negativa, es decir, si era un no. Además de todo esto, los integrantes del grupo manifestaron que la habitación sufría cambios repentinos de temperatura, generalmente haciéndose más fría. Los golpes variaban, a veces eran más o menos intensos. En una sesión en particular, una silla se había corrido sola, la mesa se inclinó y las luces de la habitación a veces bajaban la intensidad sin una explicación técnica convincente. Todo esto sin cámaras térmicas, sin aparatos ni tecnología involucrada, solo un grupo de personas, una historia falsa y mucha intención e imaginación sostenida. Pero lo más impactante fue que Philip solo respondía cosas relacionadas con su historia inventada, es decir, solo daba respuestas de su biografía. Si algún integrante lo sacaba del libreto, Philip guardaba silencio, como si realmente solo supiera lo que el grupo le había programado. Después de las primeras manifestaciones, es decir, después de los golpes, los movimientos de la mesa, los cambios bruscos de la temperatura en la sala, el grupo optó por intensificar las sesiones. ¿Y cómo iban a hacer eso? Bueno, comenzaron a realizar las reuniones en ambientes más oscuros, con velas y música suave, para así crear una atmósfera más propicia para profundizar las manifestaciones. Estas condiciones parecían aumentar la actividad. De hecho, los golpes eran más frecuentes, la mesa se movía con más fuerza y en ocasiones el grupo afirmó que llegó a escuchar susurros. El experimento de Philip generó diversas interpretaciones. Algunos dijeron que se trataba de una sugestión colectiva y el deseo de los participantes de experimentar fenómenos paranormales, lo cual no deja de ser menos inquietante e interesante, ya que se trata de un argumento que evidenciaría un gran y desconocido poder en la mente humana. Para otros, un egregor, es decir, una entidad psíquica creada por una mente grupal, y los más oscuros hablaban de una entidad oportunista que aprovechó la puerta para meterse.
mientras que por el lado más rígido se cuestionó la falta de controles rigurosos en el experimento, lo que imposibilitaba sacar conclusiones definitivas. Para complementar la información de este experimento, me gustaría agregar que en el antiguo Tíbet místico, los monjes budistas hablaban de tulpas, es decir, pensamientos tan intensos, tan recurrentes y enfocados que cobraban existencia autónoma. Al principio dicen que esos pensamientos obedecen, que uno los puede frenar, pero si se fortalecen lo suficiente y si se les da mucha comida volviendo a ese pensamiento, pueden volverse independientes e incluso hostiles contra sus creadores. También podemos ponernos un poquito más esotéricos, como nos gusta, y comparar a Philip con el término egregor. Un egregor es una forma de pensamiento colectiva, es decir, la concentración de pensamientos de un grupo de personas sobre algo específico, que se fortalece a través de la energía mental y emocional de un grupo. Un egregor puede influir en los pensamientos, emociones y acciones de quienes pertenecen a ese grupo. Ejemplo tenemos para ser dulces, como lo son algunos dioses, algunas ideologías, algunos arquetipos culturales, etc. Lo que un grupo humano termina alimentando emocional y mentalmente termina existiendo de alguna u otra manera. A mí en particular lo primero que se me vino a la mente al leer sobre este experimento es la siguiente historia. En la antigua Grecia existió un hombre llamado Pigmalión. Fue un escultor que, decepcionado por el mundo y la falta de compañía, decidió crear una escultura a imagen y semejanza de sus ideas, que él mismo denominó como la mujer perfecta. Pigmalión la esculpió con tanto amor, con tanta pasión y con tanta dedicación que terminó enamorándose de su propia creación. Los dioses, conmovidos por semejante acto de amor, decidieron darle vida a la estatua. La escultura se llamó Galatea. Este desventurado hombre proyectó amor en el marfil, y esa proyección se volvió real, y Pigmalión no solo que vivió feliz el resto de sus días, sino que pudo hacer real el deseo más profundo de su mente. ¿Qué diferencias hay entre el mito de Pigmalión y lo que logró el grupo de científicos canadienses? La única diferencia es que uno usó marfil y los otros usaron una historia inventada. Pero lo que está claro es que ambos proyectaron su energía en algo que no existía, y ese algo terminó cobrando vida. El caso de Philip nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas realidades falsas se vuelven ciertas solo porque un grupo numeroso de personas decide creer en ellas, repetirlas, defenderlas y alimentarlas? Y si es así, ¿qué clase de Philip estamos nosotros creando y alimentando día a día? ¿Y qué pasa cuando ese pensamiento colectivo tiene vida propia? ¿Es posible instaurar un egregor para manipular la percepción de una comuna, de un pueblo, de una ciudad, de un país, de un continente? La respuesta la tenés vos y la conclusión final también.